Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? ¿Cómo cierra tu semana? Bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos. Estás aquí en la Ciudad de México ahora sí. Sí, ahora sí estoy en la Ciudad de México. Ayer la verdad es que andaba en Mérida, pero regresé sin mayor tema. Hoy sabes que entrevisté al director general de Azur, que es Aeropuertos del Sureste, y me contaba, hoy a las 6:30 lo entrevistaba, que por ejemplo los aviones que venían de Europa pues aterrizaron, ¿no? Es decir, hoy todavía en la mañana. Es muy interesante cómo, a diferencia de Otis, esta vez, y yo creo que teniendo en el fondo de la mente pues el desastre que fue Otis, y que ya en tiempos de climas extremos, como lo hemos vivido entre sequías, etcétera, pues no te puedes confiar, ¿no? En que no va a pasar nada. Y ahora sí, como que todos los gobiernos estatales reaccionaron de manera muy enfática, también el gobierno federal lo diría. Me llamó la atención y me decía el director de Azur que, pues sí, la gobernadora de Quintana Roo, la verdad es que estuvo ahí muy puntual, y yo justo pues iba monitoreando el huracán con los tweets de ella, y sí estuvo tuiteando de manera consistente. Pues sí, es importante y de verdad esto que se vuelva una constante, no una actitud de lucimiento político y gubernamental, sino que se vuelva una especie de hábito cada vez que se acerque una cosa de estas, porque ya vimos que en Acapulco la no prevención costó vidas, costó muchísimo. Sí, sigue costando desde el punto de vista económico, y sobre todo que esa es en la parte de los huracanes, ¿no? Porque en la parte, por ejemplo, de las sequías, el famoso estrés hídrico, pues requiere una planeación profunda, matricial, es decir, no solo ir lidiando con los efectos de corto plazo, sino entender cómo, por ejemplo, se transforman los sistemas de riego en el sector agrícola, que es donde más se emplea agua en México, o cómo corregimos las fugas en la red de distribución de agua en las ciudades, porque es ridículo, mi querido Esteban, que mientras hay falta de agua por lo, digamos, bajo que está, por ejemplo, en la Ciudad de México el sistema Cutzamala, se pierda 40-50% en la red de distribución de la ciudad, porque hay fugas que no se reparan, Claro. porque simplemente son invisibles, ¿no? Porque a lo mejor hay una fuga en el subsuelo, en las tuberías, y no hay manera de detectarlo, quizás con algo de presión, y ya hay soluciones que permitirían subsanar ello, o la famosa desalinización en zonas en donde pues es una realidad que las sequías van a continuar, ¿no? O sea, eso no Sin duda, depende... y ese proceso de desalinización que hoy lo dicen que es carísimo, pero es tan viable como que ya funciona en muchas ciudades del mundo y sobre todo en países árabes. Hemos visto la verdad que cómo es cómo es eficiente, y de verdad que ahí sí tendríamos un abasto permanente, ¿no? Sí, y ahí, bueno, pues como bien lo mencionas, hay países que lo hacen muy bien, justamente los países en Emiratos Árabes Unidos. Hace poco entrevistaba a un ingeniero mexicano que vive allá, que se llama Bernardo, pues la mayor planta desalinizadora está justamente en Dubái. Y en Dubái, por ejemplo, el huachicol del agua es más penado que el huachicol De gasolina. de gasolina. Y entonces si tú llevas una pipa de agua de Abu Dhabi a Dubái, bueno, pues te cortan la cabeza básicamente. No sé si te cortan la cabeza, pero ya ves que sí son muy enfáticos allá en el Medio Oriente con respecto a algunos delitos, pero no hay, digamos, margen. En cambio, por ejemplo, lo que está ocurriendo en nuestro país, pues lamentablemente es que el agua se está privatizando factualmente, porque obviamente cuando no tienes, que es el agua más cara, pues empieza a haber este huachicol con pipas. Y por ejemplo, la Ciudad de México está dividida en territorios, ¿no? De las pipas. Y entonces, pues hay sobreprecios, y pues Sí, nada es sirve una mafia, decir se convierte en una mafia. Sí, sí, Oye, totalmente. Entonces, pues sí, la verdad es que este tipo de eventualidades deben de ya como ser pues una secretaría, ¿no? Yo creo que la Secretaría del Agua, o sea, ya hay obviamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos antes existía, no sé dónde esté metida ahora, pero debe ser prioritario para todos los gobiernos que entren y que pretendan elegirse, ¿no? sí, porque sin agua no hay crecimiento económico, hay problemas sociales severos, y realmente no hay futuro. Y sí tenemos, nada más que la perdemos. Sí, sí, la verdad que sí. Te mando un fuerte abrazo, Rodrigo Pacheco. Que tengas un fin de semana de alarido. Descansa porque has estado muy movido. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro de vuelta, mi querido Esteban, tú también descansa porque también te he visto muy movido, así que, y a todo el equipo, Sí. por supuesto. ¡Vámonos!